En las últimas horas ha habido muchísima polémica en torno a Óscar Puente y ese accidente de tren en Adamuz, en Córdoba, donde en esa vía del tren descarrilaron dos trenes de alta velocidad el pasado domingo, día 18. Ahora mismo el análisis técnico de esa soldadura en la que se produjo el descarrilamiento del tren aéreo en Adamuz había puesto el foco en una posible contradicción entre la normativa de seguridad de Adif y las instrucciones recogidas en los pliegos del contrato de renovación de la línea Madrid-Andalucía. La discrepancia que fue señalada por algunos apunta en la redacción de los documentos que establecían las actuaciones de aquella obra y que afectaban la ejecución de soldaduras entre los carriles de distinta dureza e incluso de distinto año. Según la información divulgada hasta ahora por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el punto que origina el fatal accidente estaría localizado en una soldadura aluminotérmica de transición que unía un carril de última generación fabricado en el 2023 por ArcelorMittal con un carril R260 procedente de la infraestructura original instalada en el 1989. Se trataba de una unión entre aceros con características mecánicas totalmente distintas y con un historial de servicio muy diferente, aunque sí estaba permitido por la normativa. La contradicción aquí señalada se produciría entre el contenido del pliego de condiciones del contrato y la normativa técnica interna de Adif citada en ese mismo documento, y es que ese pliego establecía que en el caso de soldar carriles de distinta dureza debía emplearse el kit de soldadura correspondiente al acero de mayor dureza. En el ejemplo concreto de una soldadura similar a la de Adamuz entre un carril de calidad 260 y el de 350 de diferentes años debía utilizarse una carga de grado 350. Así, la unidad de dureza determinaba el estándar internacional, que en este caso debía oscilar entre 350 y 390 HBW. Así que lo que se piensa es que supuestamente se pudo haber hecho esa soldadura en vez de 350, con 260 HBW. Así que desde un punto de vista técnico, aplicar una soldadura asociada a un acero de mayor dureza sobre un carril más elástico, todo esto podía generar una unión excesivamente rígida. Este tipo de configuración podía dar lugar a una mayor tensión, fisuras o incluso un desgaste irregular del carril, especialmente en entornos sometidos a vibraciones continuas y también a altas velocidades. El tramo de Adamuz presenta además condiciones exigentes por su orografía y por las enormes variaciones térmicas de 0 a 45 grados a lo largo del año, estos factores que incrementan la presión sobre este tipo de soldaduras. También es cierto que desde el Ministerio de Transportes, Óscar Puente insistía la semana pasada en que la vía había sido objeto de inspecciones adicionales. Todo esto tras la renovación parcial del tramo, incluidas pruebas por ultrasonidos, y que no se detectaron anomalías previas. También señalaron que una rotura de este tipo podía producirse de forma súbita, sin señales fácilmente identificables con antelación. Y por su parte, el presidente de Adif confirmó que la soldadura afectada conectaba un carril nuevo con otro preexistente, y que se iban a revisar los lotes del carril implicado para descartar posibles defectos de fabricación. Óscar Puente insistió desde el primer momento. Es una vía completamente renovada. Tenemos una vía recién renovada. No estamos hablando de una vía vieja, no renovada. Aseguraba que el tramo donde se produjo el descarrilamiento estaba recién renovado, con una contundencia que no compartía el presidente de Adif. Esta soldadura unía el carril, que no puedo garantizar si es el del 92 o de renovaciones posteriores, pero sí es cierto que une el carril preexistente con el nuevo. E incidía en un matiz que es decisivo. El desvío unía un tramo nuevo con uno antiguo, un carril que, según ha podido saber La Sexta, forma parte de la primera línea de alta velocidad, inaugurada en 1992 entre Madrid y Sevilla, un carril con más de 30 años. Esa línea, la Madrid-Sevilla, que es la más antigua que teníamos, ha sido renovada completamente a partir del año 2021. Una antigüedad que, según nos ha confirmado Adif, no afectaría necesariamente a su rendimiento, porque la vida útil de los raíles puede llegar a ser mucho mayor. Un raíl puede durar toda la vida. La clave
realmente está en el mantenimiento, un mantenimiento que sí ha pasado el tramo y que según el Ministerio ha sido especialmente exhaustivo, aunque sigue estando en el foco. No es verdad que no se haya incrementado el gasto de mantenimiento. Porque la inversión está lejos de crecer al ritmo al que crece la cantidad de viajeros, y aunque el Ministerio afirma que la inversión se ajusta al uso real de la infraestructura, Puente reconoce el debate en torno al gasto. Quizá el debate sea si es el óptimo, si debemos incrementarlo. Ese debate podemos y debemos tenerlo. Un Puente que por ahora no se plantea dimitir. No hay debate ahora sobre mi dimisión. Exigiremos las responsabilidades y si soy yo, también. Y en esas se mantiene Transportes, aunque él en esta entrevista no cerrara esa puerta. Es llamativo porque desde el año 2017 ha habido todo tipo de incidencias en Adamuz, y es que desde Adif y el centro de información en algunas redes sociales como X, mejor conocido como Twitter, evidentemente ahí muchísimos usuarios empezaban a señalar que en ese tramo de la vía ha habido en los últimos 4 o 5 años un montón de incidencias. Por ejemplo, el 25 de 9 de 2022 decían que había habido una avería entre Adamuz y Conquista, quedando detenido un tren AVE y el resto de trenes detenidos en estaciones con retrasos mínimos de 20 minutos. También en 2023, otra incidencia con la infraestructura de Córdoba y de Adamuz, vimos más con retrasos de hasta 40 minutos en esa zona. Luego en 2025 hubo como 4 o 5 incidencias que se detallan de trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid y Andalucía, y fallos en la catenaria entre Adamuz y Alcolea, por ejemplo. De todos estos apartados técnicos que se están investigando hasta este momento y las contradicciones entre Adif, el ministro de Transportes Óscar Puente, y también los distintos periódicos que, según el señor Puente, están sacando bulos, ¿no?, como El Mundo y demás. Básicamente también, por otro lado, hay otras personas que de manera conspiranoica, hipotética, hablan de que supuestamente los primeros noticieros que se hicieron sobre este tema mencionaron que habían viajado algunos hombres de negocios chinos y coreanos desde Málaga hacia Madrid en esos trenes. Obviamente creo que también es importante saber todas las personas que iban en este tren, pero luego a partir de aquí se dice que no se volvió a mencionar nada de este dato y que quedó en el olvido. Es que también se filtraron muchas de las fotografías que hicieron las primeras personas, testigos que iban andando por las vías en dirección contraria, ¿no? Cuando se accidenta este tren, salen y recorren como una media hora a pie hasta encontrar a los guardias civiles que estaban en el otro lado, sin saber que había otro tren descarrilado. Estas eran algunas de las fotos tomadas por 2 pasajeros más el maquinista de otro tren, de un tercer tren, al entrar en aquel túnel por donde acaba de pasar el Airio. Iban por las vías del túnel porque se habían quedado sin tensión. Claro, el miedo es libre, eso para empezar. Y segundo, atravesamos un momento muy duro con un accidente en la red de alta velocidad con 45 muertos y lamentablemente con la coincidencia en el tiempo de un accidente en Rodalíes que nada tiene que ver, pero es evidente que esto genera una sensación de miedo que sinceramente creo que no es justificada. Esto que hemos vivido es absolutamente excepcional, es desde un punto de vista probabilístico muy remota la posibilidad que suceda, pero ha sucedido. Eso no significa que el sistema sea inseguro, pero, insisto, las sensaciones son libres. Lo primero es esclarecer los hechos lo antes posible y con el máximo rigor y mejorar lo que haya que mejorar. Yo, sinceramente, nunca he querido entrar en la comparación con Mazón, pero me parece ofensiva. Yo he estado en todo momento al frente de mis responsabilidades. A Mazón nadie le culpa de la Dana. Si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño del que de haber estado en su puesto de mando hubiera sucedido. Y desde luego nadie podrá decir que yo no estaba al frente de las cosas desde el primer minuto. No he estado escondido, he dado toda suerte de explicaciones en una semana. Es decir, no veo ni en la Dana con respecto a un accidente, ni en Mazón y yo, los parecidos no los encuentro por ningún lado. Hemos estado hablando durante esta semana constantemente y no hay ningún debate en este momento sobre eso, ¿no? Yo siempre creo que en materia de responsabilidades hay una premisa para mí fundamental cuando hay un daño como el que ha habido, y es
Para mí los responsables son aquellos que por acción o por omisión hayan contribuido o agravado a la causación del daño. Ese es mi criterio, en política y en la vida. Es decir, yo no puedo exigir responsabilidades a alguien que haya cumplido con su trabajo correctamente. Ahora, si observamos que alguien no ha hecho bien su trabajo, sea quien sea, exigiremos las responsabilidades. Y si soy yo, pues exigiremos. En principio un carril puede durar toda la vida, ¿no? Si se confirmara, pues hay opciones como que el acero, la colada de ese raíl y de los raíles que, por eso hay una trazabilidad para saber qué raíles emplearon, eso pueda estar mal. La soldadura puede ser otro elemento, aunque ha sido testada a través de ultrasonidos y demás. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Pues puede haber pasado un defecto del material, puede haber pasado, no sé, esto lo tiene que determinar la investigación. La hipótesis que en este momento maneja la CIAF es que el carril debe quebrar en un punto muy pequeño, ni siquiera lo suficiente como para que se produzca una separación que produzca la ocupación de circuito y por tanto active los mecanismos de seguridad, y que esa pequeña fisura, al ir chocando con los bogies, se va agrandando y acaba deviniendo ruptura. Esto es lo que la CIAF dice en su informe. Y por tanto estamos ante un hecho súbito que se produce justo al paso de esos 2-3 últimos trenes y deviene en el descarrilamiento. Se dijo también en varios programas de tele que Adif tenía abandonados desde hace 2 años en las cocheras 4 de los 7 trenes auscultadores, que eran los encargados de detectar esas micro roturas en las vías, convoys que constaron unos 113 millones al gobierno y que habían sido vandalizados ante la pasividad de Renfe de manera brutal. También se ha filtrado por parte de un medio de comunicación una carta abierta de una de las interventoras al ministro Puente, diciendo que habían llegado a normalizar lo que era un riesgo para todos y para todas. Hablamos de la interventora y el maquinista del ABLO 2182 que se dirigía a Málaga, María Zambrano, desde Madrid el pasado 18 de enero. Eran los 2 únicos trabajadores para más de 400 personas que había en aquel tren que viajaba justo detrás del Alvia accidentado. Ella dice: soy interventora de Renfe y todo lo que está ocurriendo me obliga a buscar un gran altavoz para toda la familia ferroviaria. Los que somos parte de la plantilla de Renfe y aquellos que trabajan codo a codo con nosotros, aunque su empresa sea otra. Ese domingo 18 que se tiñó de luto, yo era interventora del ABLO 2182. Partimos de Madrid, de Atocha, en Almudena Grandes con destino Málaga María Zambrano a las 6:35, 30 minutos antes. Delante de nosotros había salido el tren Alvia con destino Huelva, pero que desgraciadamente jamás llegaría. Descarriló en Adamuz al impactar con el tren aéreo que había descarrilado segundos antes de ese tramo. Fueron momentos de incertidumbre al inicio cuando mi maquinista me comunicó que estábamos detenidos porque había ocurrido algo con el tren que circulaba delante de nosotros y que íbamos a quedar apartados en la estación de Conquista sin previsión de salir. Es fácil leer entre líneas y ese sin previsión hizo que entendiéramos que la situación de lo que estaba pasando delante era complicada. Éramos un maquinista y una interventora para más de 400 personas. El tren, un Talgo Serie 12 monoplaza, estaba vendido en su totalidad, 436 plazas. Las únicas que no se habían vendido eran las 2 destinadas a personas con movilidad reducida, 12 coches que recorrer atestados de personas para tranquilizar y para dar información a los viajeros y una sola persona para atenderlos. Fuimos quizás afortunados, yo al menos así lo siento, pero ante cualquier emergencia, ¿cómo se supone que una única persona pueda hacerse cargo de una evacuación, un transbordo en vía o cualquier otra operativa que ponga en riesgo la seguridad de los viajeros? ¿Y si el tren accidentado hubiera sido el nuestro? Cuando prestamos servicio en trenes AVE, Alvia o similares, tenemos la suerte de poder contar con la tripulación y somos 3 personas como mínimo: tripulante de cafetería, tripulante de sala y el interventor. Pues solo en contadas ocasiones somos 3, con motivo de la cantidad de servicios de restauración en plaza. Se refuerza con un tripulante más. Son trenes con menor capacidad de viajeros, pero aún así somos pocos trabajadores. Pero es que si giramos la vista hacia los ABLO, que se realizan con trenes Talgo series 112 con plazas 436 más 2 de movilidad reducida y 106, 579 plazas, y la ratio de viajeros por trabajador es insana e inabarcable.
No hay un plan de evacuación que se pueda gestionar por una única persona cuando hablamos de ese número ingente de viajeros. Y digo una única persona porque el maquinista tiene otras funciones en esos momentos. Es urgente que el sector ferroviario, en especial Renfe, a la que parece que el personal le sobra, hay estaciones comerciales con un flujo alto de viajeros en las que no contamos siquiera con un único compañero de servicios en tierra. Hay que reevaluar sus planes de prevención de riesgos, pues no son trenes vacíos los que movemos. Sería necesario que el número de tripulantes a bordo de los trenes vaya en consonancia con el número de plazas y ocupación de los mismos, que por parte de Adif no se permita el acceso a la zona de embarque con objetos que no son equipaje y que exceden las medidas y el peso de todas las compañías que tienen limitado. Ella seguía diciendo: llevamos informando a la empresa del estado de las vías largo tiempo, compartiendo vídeos de las vibraciones, pidiendo soluciones sin que se haga nada o muy poco. Hemos llegado a normalizar lo que es un riesgo para todos y todas, porque si no, no seríamos capaces de subir al tren. Estos últimos años la coletilla en muchas conversaciones ha sido hasta que un día pase algo, y ese día, por desgracia, llegó el pasado 18 de enero. Levantemos el pie del acelerador y reduzcamos las circulaciones de los trenes hasta que la infraestructura esté preparada para asumirlas. No solo hablamos de las vías, sino también de las estaciones. España está de luto y los trabajadores del sector ferroviario seguiremos subiéndonos a los trenes con un nudo en la garganta, con el corazón encogido y la lágrima contenida, porque si algo hemos demostrado siempre es que tenemos vocación de servicio. Solo espero que nuestra clase política esté a la altura. Son empresas de la máxima solvencia, como todo el mundo sabe, ¿no? Por tanto, eso sigue unos protocolos muy rígidos y, bueno, en principio yo no tengo información que me diga que hayan hecho mal su trabajo. Fijaos, estamos a 4 días del accidente y ya estamos hablando en estos términos, ¿no? Si queréis, nos ponemos en antecedentes y vemos la velocidad supersónica a la que va esto, ¿no? Es decir, no lo sé, es que en este momento no nos estamos planteando la responsabilidad, sino que nos estamos planteando saber qué ha pasado, lo primero, ¿no? Y eso todavía no lo sabemos. Todo tiene trazabilidad, desde el carril hasta la soldadura. El carril tiene su numeración, es un carril, he llegado a leer, este es otro apartado que seguramente abordaremos en la entrevista, he llegado a leer que era un acero chino, que he comprado en China, que no tendría nada de particular, pero todo el carril está fabricado por ArcelorMittal, que es una empresa española de enorme prestigio y capacidad. Bueno, hay que revisar muchas cosas. El maquinista de Lirio lo que hace inicialmente es dar sus sensaciones. Por eso digo que las sensaciones son subjetivas, porque si atendemos a lo que dijo el maquinista, eso era un enganchón, y no era un enganchón, era un descarrilamiento con un choque brutal con otro tren. Por tanto, lo digo para que pongamos en perspectiva las sensaciones personales de cada cual, con esto, con los baches y con las vibraciones. El criterio del maquinista es subjetivo. No lo sé, en el lugar, no estaba allí, no puedo saberlo. Sí sé que saben que hay un segundo tren desde el momento en el que tienen el aviso por parte. Otra cosa es que lleguen allí y la confusión, vean solo a simple vista solo se ve un tren porque el otro está más lejos y está a oscuras y tienen muchos heridos y muertos en el primer tren, pues lo primero que hacen es meterse en faena con lo que ven, ¿no? Hoy una de las cosas que estábamos trabajando esta mañana es en mantener con ellos el contacto más rápido posible, ponernos a su disposición y tratar de ayudar para que tengan una reparación dentro de lo que puede repararse la pérdida de un ser querido. Una familia de 5 miembros, han fallecido 4 y se ha quedado sola una niña de 6 años, eso es irreparable, pero dentro de lo que podamos hacer y podamos reparar, nosotros vamos a intentar actuar con la mayor rapidez posible. Obviamente hasta este momento las víctimas, los pasajeros y todas las personas que cogen un tren cada día necesitan saber la verdad sobre lo que ocurrió realmente en ese accidente ferroviario de Adamuz desde un punto de vista técnico. Obviamente se está intentando especificar las causas de este siniestro,
pero aquí cada uno va a tener responsabilidades. Vamos a ir viendo poco a poco cómo desde un lado y desde otro se van a estar contradiciendo. Ahora vemos a Adif diciendo una cosa, al ministro Óscar Puente diciendo otra, enfangándose con gente en las redes sociales y obviamente con todo lo que está sucediendo, pidiendo soluciones inmediatas a Adif por parte de distintos organismos del gobierno. Según lo publicado hoy, en el año 2019 se habría dicho que la CIAF había alertado en el 2019 del descarrilamiento de un AVE a 92 kilómetros de Adamuz por la antigüedad de las vías. Antigüedad de los carriles, que era de 25 años, y destacaban varios aspectos en aquel documento, un extracto de un informe de la CIAF de hace varios años atrás. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Adif admitieron el viernes que la investigación se centraba entre la unión de un carril nuevo instalado en mayo de 2025 con otro viejo que llevaba 34 años soportando el paso de los trenes, pero dicen que el que rompió es el nuevo. Lo que pasa es que aquel aviso de la CIAF cobraba ahora importancia bastante trágica. El accidente de Brazatortas se produjo el 12 de mayo de 2017, cuando el vagón 7 de un Talgo, que circulaba a 268 km por hora con destino a Barcelona, se salió de la vía en un cambio de agujas. Milagrosamente el tren recorrió unos 3.489 metros sin abandonar la plataforma hasta que logró detenerse por completo. En aquel momento los carriles y aparatos de la vía Madrid-Sevilla llevaban 25 años soportando el paso de trenes de alta velocidad. Los miembros de la CIAF elevaron en enero de 2019 las conclusiones al entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En opinión de los expertos, el siniestro se originó por la rotura por fatiga de la punta móvil de un mecanismo de cruzamientos, además de señalar como causa la aparición de microfisuras en el acero del sistema. Los técnicos dictaminaron que también intervino la antigüedad de los carriles y advertían de que esas roturas se habían incrementado en el conjunto de la línea a partir del año 2013 por el desgaste que acumulaban. Algo mismo piensan que sucedió a día de hoy. Pero es que los últimos datos de este siniestro costaron la vida a 45 personas. Revelan así que no se tuvo en cuenta ese informe de la CIAF después de sostener durante días que el tramo de Adamuz se había renovado íntegramente con una inversión de hasta 700 millones de euros. El Ministerio de Transportes y Adif acaban admitiendo que la investigación de la tragedia se centra en el punto 318-693 del recorrido en el que unía un carril fabricado en 2023 con otro de la ya desaparecida Ensidesa en el 1989 y que permanecía instalado desde la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en el 92. Así que un carril del 92 o posteriores, cuando los vagones 6, 7 y 8 del Airio con destino a Madrid dieron varios latigazos sobre la vía y sacaron de su trayecto al Albia que viajaba en dirección contraria rumbo a Huelva. Al menos una parte de la infraestructura acumulaba unos 34 años, con el agravante de que en los últimos años la liberalización de la red había disparado exponencialmente el uso de la línea Madrid-Sevilla. En las fotos de la zona que vimos en el directo de ayer aparecían otros carriles fabricados igualmente por Ensidesa en el 1989 y a preguntas de los periodistas el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, escoltado por Óscar Puente, afirmaba en una rueda de prensa que no podía garantizar si la rotura se había producido en un carril de 92 o de renovaciones posteriores. Pero era cierto que la fractura era la soldadura en el lado derecho que unía el carril preexistente con el nuevo. Adif autorizó reutilizar material estructural en la línea Madrid-Sevilla por los altos costes. O sea, material estructural quiere decir material de segunda mano, material de bajos costes. Don Sergio Fidalgo, buenas noches, ¿cómo está usted hoy? Buenas noches, pues preocupado lo que está pasando en Córdoba, lo que ha pasado en Cataluña, la huelga de maquinistas. Bueno, la era Puente se acaba a ver y espero que se acabe lo antes posible. Ayer cuando se producen los dos, es que nos estamos olvidando un poco del accidente de Cataluña. Ayer dos trenes descarrilan, muere otro conductor, más de 40 heridos muy graves. Ayer llega el sindicato de maquinistas y dio la orden en Cataluña de que se pararan todos los trenes en Cataluña ante la situación de inseguridad que se está viviendo, ¿no? Sí, porque el problema que hay, aquí es un problema de, como siempre, de acuerdo, un temporal muy fuerte, eso es cierto, pero claro, cuando no hay las inversiones adecuadas, cuando ha habido años y años de dejadez, claro,
cualquier temporal costazo un roto, que es lo que pasó. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en la tragedia de Lleida, que hubo un muerto y 40 heridos, es que un muro de contención, insisto, un muro de contención, que como su nombre indica es un muro de contención, de contener, y por lo tanto tiene que estar previsto que sea para contener materiales, en un temporal, por ejemplo, pues se derrumbó. Pero bueno, por eso digamos que lo de la huelga es grave, y por eso la noticia con la que usted hacía referencia, la de que se ha utilizado material, digamos, reutilizable en las obras del AVE de Sevilla-Madrid, es delicado, porque no tiene por qué ser malo siempre que los materiales se reciben el tratamiento adecuado y, sobre todo, siempre que los controles posteriores sean los correctos en los que se tienen que hacer. El problema es que con este gobierno, hablando de Adif, que fue una empresa bajo sospecha, y hablando de algunas de las contratas, que bueno, algunas tampoco parece que estén libres de sospecha, nuestra pregunta es, ¿se hicieron los controles de ese material reutilizado correctamente? Porque existe el problema, no es usar ese tipo de material, pues ese tipo de material, si se trata correctamente y se controla, puede ser perfectamente válido. El problema es, ¿se ha hecho? Con tanta chapuza que desde transportes, se ha hecho, pues claro, por ejemplo, estamos viendo lo que pasó en Cataluña, que es una dejadez. Esa misma dejadez no habrá pasado también, por ejemplo, en Córdoba. Eso es lo que tenemos que averiguar, lo que tiene que averiguar el juez, porque la verdad es que es muy grave que nuestro sistema ferroviario se esté cayendo a cachos. Asimismo, y volviendo al informe de la CIA de 2017, en aquel accidente de mayo de ese año, hablaban de microfisuras internas. La CIA avisaba de que apenas 6 meses antes había producido una ruptura muy similar en otro cambio de agujas en el mismo tramo Braza-Tortas. La hipótesis más probable, visto todo lo anterior, era que la fisura se iniciara en una zona con microfisuras internas y de acumulación de tensiones debido a los esfuerzos soportados por aquella estructura. A igual que en el tramo de Adamuz, el cambio de agujas de Braza-Tortas había sido inspeccionado previamente por Adif, pero los integrantes del organismo investigador determinaron que las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo no eran las adecuadas para detectar defectos en el estado interno de los carriles de los aparatos de la vía, y denunciaron allí que nunca se hubiera estudiado el comportamiento de unos materiales que estaban en funcionamiento desde el 92. A juicio de la CIA, la edad que ya tenía en 2017 el acero por el que pasaban todos los días miles de personas constituía un elemento de riesgo. Desde entonces transcurren 9 años, de 2017 hasta el día de hoy. Está claro así que Fomento ha ignorado y pasado de alertas, de avisos continuos de maquinistas, de empleados, de usuarios, diciendo que el tren vivía su mejor momento, hasta el día de la catástrofe. Pero es que es muy llamativo que ya en aquellos años, 2019 y 2 años antes, que es cuando se produce aquel pequeño accidente que podría haber sido muchísimo más grave, este organismo advirtió al Ministerio de Fomento de un riesgo ligado a la antigüedad del carril en esa línea Madrid-Sevilla tras el descarrilamiento en Braza-Tortas en 2017. Después llegó la liberalización, llegaron más operadores, más servicios, más tren kilómetros, los mismos corredores en los cuales se estaba diciendo que había un problema en las vías. Y entre 2019 y 2024 la larga distancia creció hasta un 50% y en alta velocidad los viajeros aumentaron hasta un 80% frente a niveles de pre-liberalización. El gobierno sostuvo que el mantenimiento por kilómetro había subido desde el 2018, pero la cuestión clave era no se subía sino el ritmo del uso y del desgaste acumulado. La pregunta aquí sería, si existía una alerta formal por envejecimiento de la vía, ¿qué auditoría independiente demostraría que el incremento de tráfico se había acompañado de una renovación y de un control equivalente a todo este aumento de todos los pasajeros y de las promotoras, etcétera? Porque si no estaríamos hablando de que aquí hay muchas cosas que no estamos viendo, ¿no? Las evidencias para muchos son abrumadoras. Obviamente se habla de todo esto, pero también hay otras muchas personas que están hablando de negligencia por parte de algunas autoridades en torno a este accidente y que este informe de la CIA del 2019 se vería aquí que podrían judicializar todo esto y llevar a algunas personas a la cárcel. Mañana decía Óscar Puente ayer, volviendo al capítulo, ¿no?, español alrededor del tren de Adamuz, Puente ahora admite como posibilidad innegable
que las marcas en los trenes sean por un defecto en la vía. Dice que no es sencillo, a partir de un único elemento, dice el Confidencial, de un único elemento de prueba, establecer una conclusión. Espera recuperar el servicio de la línea el próximo 2 de febrero. Puente admite como posibilidad innegable que las marcas en los trenes sean por un defecto en la vía, pero decía que no puedo establecer ese criterio. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo dice El Español en páginas de Invertia que Puente descarta una auditoría sobre la red ferroviaria. Está revisada en profundidad. Pues estamos listos. El ministro descarta que el mantenimiento de la red esté detrás de las causas del accidente. Con todo, admite que el estado de las vías es una posibilidad innegable. Puente descarta una auditoría. ¿Para qué tenemos el dinero? Sino para garantizarnos la seguridad. Oye, ¿que sale que todo está perfecto? Pues perfecto. ¿Que sale que hay tramos de la vía, como dicen los maquinistas, que hasta ellos bajan por debajo del máximo exigido en una reducción de velocidad? Pues se ve, se analiza y se arregla. Pero Puente descarta una auditoría sobre la red ferroviaria. Está revisada en profundidad. Bueno, pues no parece que el ciudadano esté tranquilo con la revisión en profundidad de la que nos está hablando Puente. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo también dice el Confidencial, el 80% de la red de alta velocidad en España, es decir, 3/4 partes del servicio de alta velocidad bloqueado o con restricciones. La crisis ferroviaria, dice el Confidencial, deja 3/4 partes del servicio de alta velocidad bloqueado o con restricciones. El Gobierno pone en revisión las líneas que mueven el 78% de los pasajeros. El Ministerio de Transportes apunta que se debe a que se han disparado los avisos desde el accidente. Mire la siguiente imagen alrededor de cómo Adif, dice en exclusiva El Español, mantiene activas más de 20 alertas por roturas, defectos y mal estado de las vías, pero Puente se niega a una auditoría. El informe semanal que el gestor ferroviario envía a los maquinistas tiene más de 200 páginas con incidencias, la mayoría de ellas en Andalucía. Puente reconoce una posibilidad innegable de que los mordiscos de lirio sean producto de defectos de la vía. DIF mantiene activas más de 20 alertas por roturas, defectos y mal estado de las vías, pero Puente se niega, el Gobierno se niega a una auditoría. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo los maquinistas que van a la huelga llevaban meses bajando la velocidad por decisión propia ante el mal estado de las vías. En la zona en la que se produjo el accidente de Adamuz, los conductores de tren circulan por debajo de los 250 kilómetros hora. Los maquinistas que van a la huelga llevaban meses bajando la velocidad por decisión propia ante el mal estado de las vías. En una situación en la que lo que tenemos días después es una maraña técnica muy parecida a la del apagón que vivimos, ¿no? El apagón de red eléctrica, allí que nos metieron como explicación una maraña técnica difícil de entender, ininteligible, y ahora estamos también en términos técnicos para intentar explicar algo que lo que está provocando es una maraña técnica espectacular para al final decir, bueno, pues hemos creado tanto ruido, tanta bruma alrededor de la fotografía de qué es lo que ha sucedido y de las causas, que nadie entiende cuáles son las causas, salvo que los propios maquinistas, que aquí son los héroes, los maquinistas ahora mismo son los héroes, que van a la huelga ahora porque ya no pueden más, porque llevaban ya meses bajando ellos la velocidad para asegurar la vida de quienes iban en los trenes, pero por decisión propia, ante el mal estado de las vías. Oiga, ¿se necesita una auditoría? Por supuesto. ¿Se necesita cuanto antes la auditoría? Por supuesto. Lo que no puede ser y lo que no podemos estar todavía es en una fotografía en la que la gente tiene miedo a subirse al tren porque no sabe cómo están las vías. Vamos a llegar al fin de semana, hoy el jueves, y en España el que coge el tren de alta velocidad, sobre todo de cara al fin de semana, tiene una percepción de miedo sobre si donde va es totalmente seguro o tiene matices la seguridad. Mi nombre
nombre es Osiris. Y el que está desaparecido es mi esposo. Los últimos audios que tengo de él fueron ayer a las 18:47. Mañana me acompaña Ucrania a recogerlos a ustedes a Sevilla y así se encuentran con Fernando. Vamos a tomar por un ladito, por favor. En Córdoba el tiempo se ha parado para muchos. Es allí donde esperaban encontrar noticias de sus familiares desaparecidos en el accidente de 2 trenes. A tan solo 32 kilómetros de aquí, el reloj se paró un día antes, a las 8 menos cuarto de un domingo. En ese momento, Adamuz, la localidad cordobesa donde ocurrió, se convirtió en escenario de dolor, esperanza y solidaridad. En las calles de Adamuz no se escucha apenas ningún ruido ni apenas se ve gente, pero hace 24 horas, la pasada noche, este pueblo parecía otro, porque todos sus vecinos se echaron a las calles para salir a ayudar. Me enteré porque se sentían las sirenas, algo ha pasado. Los grupos del WhatsApp saltaron, estallaron, le digo a mi pareja, márcame, yo tengo que ir. Y justo al llegar de viaje me encontré con la noticia, ya empezaron el pueblo a organizarse, como no había todavía servicios oficiales, pues empezaron a pedir por las redes sociales que si hacían falta mantas, que si hacían falta coches, que sí. ¿Qué nos encontramos allí? Lo peor que te pueden encontrar. Gente atrapada, gente muerta, una chica pidiendo ayuda para su madre, y mi madre está ahí abajo metida, mi madre está abajo metida, sacarla. Cuando ocurrió el accidente, fueron los vecinos de Adamuz allí, iban con quad, intentando sacar a la víctima y eso. Yo llego aquí a Adamuz a por el quad y me meto directamente para adentro. El acceso era muy limitado a vehículos pequeños y a la ambulancia cuando entraban tenían que salir de culo otra vez para atrás. Imagínate, iban los voluntarios, todo el equipo con las camillas a cuestas, allí no podían entrar las camillas de ruedas. Digo, venga, aquí al norte de la parrilla, subirlo aquí en lo alto. ¿Cómo? Digo, sí, aquí lo alto atravesado. Pues aquí así, iban a atravesar aquí la gente, en la camilla, y no es lo mismo recorrer 900 metros a pie que recorrerlo andando. A lo mejor no es nada, pero a lo mejor un minuto en esas circunstancias, pues aquí mi amigo a lo mejor pudo salvar alguna vida. Los bares, las tiendas, todo el que se le ha pedido algo de ayuda lo ha dado. Yo creo que se ha hecho aquí todo lo que se podía hacer, la pena es no haber podido hacer más. Más de 30 kilómetros separan la localidad de Adamuz de este centro cívico en Córdoba, que se ha convertido durante todo el día en el refugio de muchas familias. Detrás de esta carpa esperan recibir noticias. Han pasado alrededor de 35 o 40 familias, en total 140 personas que hemos atendido, y bueno, pues lo que estamos haciendo es facilitándole la información que se tiene, que desgraciadamente no es suficiente para ellos. El sufrimiento que tienen es brutal. Nosotros podemos hacer un soporte emocional, estar al lado, pero al final estas personas lo que necesitan es tranquilidad, estar solas en su momento que necesiten, darles espacio, y sobre todo las personas que más pueden apoyar, más allá que un psicólogo, son su familia. Al verme con el desespero de que no podía saber nada de él, llamé a mi hermana se vino para acá, y también la angustia me está matando, que no sé nada hasta este momento de él. Yo no me pienso mover de aquí hasta que no tenga noticias, no me voy a mover de aquí.